el concepto básicamente era crear morfológicamente este ovoide que se pudiese dividir en 3 niveles, en el cual tuvieses una cúpula totalmente traslúcida, que pudieses ver el cielo y fuese tu cama. En el nivel medio hubiese un living con un bañito y abajo poder tener una red que te expusiese a la altura. También, así como la cúpula es totalmente transparente, la parte de abajo también totalmente transparente y como estás en una red y no en un piso sólido, sientes totalmente toda la exposición a la altura que tienes. Vivir de lo que nos apasiona se ha convertido en un sueño que muchos parecemos perseguir, pero lo que le mueve la fibra a estos panas está a un nivel mucho más alto literalmente, y es que ellos diseñan figuras geométricas que pueden ser habitadas a cientos de metros en las alturas, donde te puedes hospedar y hasta sostener una reunión corporativa de tu empresa. A pesar de que esta idea pueda sonar desequilibrada, ellos, paradójicamente como equilibristas, están mezclando el deporte, las artes y la arquitectura para desarrollar proyectos que permitan la habitabilidad y la exploración creativa desde el aire. Te invito a que te suscribas al canal y que disfrutes de esta entrevista con Luis Enrique Aparicio y Ezequiel Ruete, Luigi y Nardo, las mentes detrás de Perspectiva Aérea. Honestamente, a mí me ha emocionado muchísimo el proyecto que ustedes tienen, no solamente porque Luis es un amigo de la infancia, al que siempre admiré, me encantaba cómo escribía, estás fría en el piso sin pensar, yo siempre me acuerdo de esa puta canción que me encantaba, y todo lo que han logrado ahora con esto, que me parece súper revolucionario. Yo quiero que ustedes, si estuviesen hablando con alguien que no tiene ni la más mínima idea de lo que tiene que ver con Perspectiva Aérea, ¿cómo tratarías tú de explicarle algo tan loco que mezcla el arte y la arquitectura, como tú me decías? Porque yo pensaba que la arquitectura también era parte del arte, porque mucha gente lo mete dentro del séptimo arte, o sea, dentro de 7 artes, y tú dices, no, porque hay un tema de responsabilidad y bla, bla, bla. ¿Cómo lo presentarías? Presentaría lo que estamos haciendo, que es como esta arquitectura expuesta a la altura, como eso, arquitectura liviana, irremovible, que invite a los usuarios a habitar la sensación de exposición a la altura y en ocasiones la inestabilidad también. ¿Por qué tu conflicto con el tema del arte? Porque a mí lo que me encantó es que en este grupo, o en este dúo que está acá, tú decías que justamente, y valga la redundancia, hay una dualidad, el arquitecto y el artista, donde uno tiene como ideas un poco más irreverentes o tal vez irresponsables, como tú decías, y las tuyas tienen que ser sí o sí muy responsables. Claro, te contaba esa dualidad en estos días que estábamos reunidos por como una percepción personal, como de que apoyo o comentarios que se han hecho también de la arquitectura o ciertos arquitectos que apoyan el hecho de que dicen, es cierto, la arquitectura es una de las 7 artes, es parte de la Escuela de las Bellas Artes, pero la arquitectura siempre debe ser responsable. El arte no necesita hacerlo. El arte es expresión libre y que tenga emoción, porque no hay arte sin emoción, como dice Jorge Drexler, como tampoco hay guitarra sin tecnología. Pero la arquitectura pues sí tiene eso de responsabilidad, sobre todo lo que estamos haciendo nosotros, que es arquitectura en altura, donde cualquier falla o cualquier detalle técnico puede ser malo. Bueno, y yo quiero que me... Sí, no, está bien. Sí, puede ser fatal, catastrófico. Fatal, sí. No quería usar esa palabra, pero puede ser fatal, sí. Pero yo quisiera que hablemos un poquito sobre este tema, o Patagonia, que es como, digamos, por el que mucha gente los pudiese empezar a ubicar. Yo sé que Perspectiva Aérea es mucho más, o sea, o quiere abarcar mucho más que eso y está trabajando en otros proyectos. Yo creo que igual o incluso más grande de lo que es Ovo Patagonia, pero Ovo, por lo menos, sí, es algo que, según tengo entendido, no existían muchos ejemplos de esto en América Latina, solamente claro, una referencia previa en Perú. Sí. Y no solamente a nivel del concepto de lo que es hospedarse en esa altura pegada a una pared de piedra, y más allá de las vistas espectaculares
y de toda la sensación de miedo o vértigo que te pueda dar, es que incluso a nivel estético es hermoso. Todo el concepto estético es hermoso y a nivel ambiental también tiene un tema increíble porque es removible y eso no afecta el lugar donde ustedes estuvieron trabajando. Claro. E incluso a nivel filosófico también es bellísimo. Entonces es como que son muchos conceptos en algo que le brinda un impacto al medio ambiente genial y al mismo tiempo un servicio espectacular para quien quiera estar allí. ¿Cómo surge todo esto? Claro, y ahí es donde la dupla que nosotros hacemos del arquitecto y el artista toma muchísima fuerza, porque no es solo un servicio arquitectónico, sino es un desarrollo de proyecto, desarrollo de proyecto general. Entonces es allí donde toma fuerza esa dualidad, que en un momento tal vez fue dualidad o que existe esa cosita, y que al unirse empieza a generar todas esas cosas responsables e irresponsables a la vez para generar algo disruptivo que pueda llevar a la gente, que es el objetivo nuestro. O sea, te llevo a vivir la altura, o a vivir cierto tipo de experiencias específicas que nosotros, por nuestra historia en los deportes de altura de muchos años, hemos adquirido, y que ahora se la pretendemos poder dar a las personas. Nardo, ¿cómo llegaron ustedes a eso? O sea, yo conozco a Luis de hace mucho tiempo y siempre ha sido un chamo muy irreverente toda la vida en el colegio, pese a que tu mamá trabajaba en el colegio y todo eso, y que siempre, nosotros estudiamos en un colegio de monjas, cabe destacar, un colegio religioso, pero Luis siempre fue muy irreverente, tocaba en la banda, la mamá estaba ahí, pero él sabía cómo fugarse, qué sé yo. Pero bueno, yo sé que él practica deportes de altura, creo que tú también. Line, creo que se llama, donde se montan y hacen acrobacias. Es una locura. Yo, la primera vez que vi a Luis en Buenos Aires, yo estaba caminando con Vane por Avenida Corrientes, y miro para arriba y le digo, mira, el tipo que está colgado ahí, ese es mi amigo. O sea, nos hemos mudado por acá y nunca nos hemos visto. Lo vi, fue colgado así, brutal. Pero más allá de que sé lo irreverente que es, no conocía esa faceta de, por ejemplo, proponer un proyecto tan brutal como este que tienen ahora. Y como dije anteriormente, Ovo es como la primera cara o la carta de presentación para muchas cosas que ustedes hacen. Si tuvieses que contarle a la gente que no tiene ni idea de qué es Ovo, ¿cómo explicas lo que es Ovo, por ejemplo? Para poder responder directo sobre lo que es Ovo, creo que Ovo nosotros nos encontró en un momento nuestro de este dúo, en donde nosotros ya teníamos unos 4 años trabajando juntos. En un tipo de trabajo extremadamente creativo y de búsqueda muy clara de crear o de trabajar la habitabilidad en altura con toda la complejidad que crear la habitabilidad en altura genera, ¿no? Y sin recursos también. O sea, no es que teníamos una espalda de recursos. Y a nosotros nos llega como una invitación de Federico Echevarría, que es alguien que escucha de nosotros, porque nosotros ya estábamos realizando una obra para Globant, que es una empresa de tecnología, donde a ellos les diseñamos unos espacios de brainstorming aéreos. Fue nuestra primera obra siendo perspectiva aérea, más allá de que ya habíamos hecho cosas juntos, como nuestro primer encuentro, que es BOM, que es una primera obra que es nuestra primera unión, que es donde yo le digo a Luis, Luis, tengo una idea muy loca, necesito estructura. Y bueno, ahí empezamos. Y entonces, digamos que Ovo llega como una invitación directa, un contacto directo de Fede, que se entera de nosotros, que sabe que veníamos trabajando ya hace tiempo en la producción artística y en la producción de shows aéreos, y en la instalación de los shows y la verificación de los shows, y ya en arquitectura con empresas de marca. Entonces Fede se entera de eso y nos contacta, y creo que el primer contacto fue muy claro y muy directo, y nosotros nos fuimos a ver el territorio de entrada. ¿Quién es Fede particularmente? Fede es como la persona... Fede Echevarría es quien
a nosotros nos llama porque él representa el campo Bonanza, Ok. que es la propiedad sobre la cual nosotros hacemos la implantación. Perfecto. O sea, Ovo está en un campo privado que está en el Chaltén, a 12 kilómetros del Chaltén, En la Patagonia, Argentina. en la Patagonia. Y Bonanza ya tenía 1 o 2 años de operación. Y dentro de lo que es el territorio Bonanza y todos los proyectos, Bonanza tiene digamos, un color turístico, tiene bastantes cosas pasando, tiene actividades, tiene hospedajes, etcétera, que se fueron desarrollando durante los años que nosotros hicimos el proyecto, pero ya venía desde antes. Entonces él básicamente nos llama a nosotros y nos invita a participar de esta idea de decir, che, ustedes podrían poner algo en esta pared. Y ahí comenzó un proceso creativo nuestro y en relación con Fede que nos ha acompañado obviamente en todo el proceso, ¿no? Y lo que él quería era exactamente lo que ustedes hicieron, o sea, como estas cápsulas donde la gente puede tener una vista brutal y dormir y pasar una experiencia en las alturas, o cómo fue lo que les propuso en un inicio. Empiezo y después se lo paso a Luis, así le termina de dar forma. A ver, él había visto la zona de la pared, Ok. ya sabía el tipo de vista que tenía. ¿Cuántos metros de altura es, perdón? Tiene 270 metros de altura. Una locura. Hay diferentes formas de medir la altura. Yo que hice muchos años de equilibrio en altura, hay como distintas formas. Tenés altura directa, después tenés altura hacia una primer pampa y después tenés la altura que tiene el lugar en sí, ¿no? Pero digamos que la que más importa a nivel altura directa en la pared tiene 110 sin tocar nada hasta la primer tierra. Ok. Y después tenés 270 hasta la pampa porque hay un bosque abajo Ok. que baja, ¿no? Pero bueno, básicamente creo que lo que pasó en Ovo Patagonia fue un gran proceso creativo, pero me acuerdo el día que estábamos recibiendo el proyecto y creo que el primer dibujo que hizo Luis, que cuando lo vimos fue como, sí, es este. Es muy parecido a lo que hoy ahí te paso. Sí, llegamos, o sea, como que lo primero que conceptualizamos terminó siendo bastante parecido. Era como que el concepto básicamente era crear morfológicamente este ovoide que se pudiese dividir en 3 niveles, en el cual tuvieses una cúpula totalmente traslúcida, que pudieses ver el cielo y fuese tu cama. En el nivel medio hubiese un living con un bañito y abajo poder tener una red que te expusiese a la altura. También, así como la cúpula es totalmente transparente, la parte de abajo también totalmente transparente y como estás en una red y no en un piso sólido, sientes totalmente toda la exposición a la altura que tienes allí en el espacio. La parte superior tiene la cúpula y bueno, si llueve o algo, estás protegido. Pero la parte de la red está a la intemperie, digamos. No, también está protegido. También está, porque yo cuando lo vi dije, no puedo estar ahí arriba. Sí. No, todo el ovoide está siempre totalmente protegido porque las condiciones del Chaltén son fuertes. Sobre todo el viento. Una de las características del Chaltén es los fuertes vientos, así que estos son refugios de viento. Entiendo que lo que ustedes hicieron allí, por ejemplo, es muy amigable con el ambiente, por lo tanto las perforaciones en las paredes son bastante sutiles. ¿Cómo hacen para que justamente en estas condiciones ambientales, digamos, del viento, sea seguro y que la gente pueda tener la garantía de que no me voy a morir nunca? El sistema estructural que se creó para esto son 2 sistemas estructurales funcionando en conjunto, que básicamente lo que hacen cada uno de ellos es soportar toda la estructura sin ningún problema, y hay un sistema de estabilización. Entonces, mientras 2 sistemas estructurales independientes soportan a toda la estructura, otro lo estabiliza, y cada uno de esos sistemas estructurales son lo suficientemente potentes como para sostener la estructura sin ningún problema. Cada
Tenemos 9 pernos, o sea, describiéndolo básicamente, esta estructura son 9 pernos que están soportando toda la estructura. Cada uno de ellos soporta 32 toneladas, 35 toneladas, o al menos el pull test que se le hizo llegaba hasta 35, no se le hizo más porque hasta ahí llegaba la máquina de testeo. Y nuestro boide completo pesa 2 toneladas en servicio. En servicio quiere decir que es toda la estructura, más el interiorismo, más las personas, más el viento golpeándolo, terminando 2.5 toneladas. Así que los materiales que estamos utilizando son lo suficientemente fuertes como para soportar toda la estructura sin ningún problema. ¿Tú te acuerdas de esa conversación ese día? O sea, el día que los llamaron, se juntaron. ¿Qué es lo que más recuerdas de ese momento cuando se encendió esa chispa creativa de, bueno, yo tengo esta idea, chicos, los busqué a ustedes por esto? ¿Cómo fue eso? Cuando me haces esta pregunta, lo que más recuerdo es, pues siempre estamos enroscados nosotros en cómo ser más livianos y cómo impactar menos el suelo y cómo enroscarnos en eso, ¿no? Y lo que más recuerdo era cómo nos implantamos sin tocar la pared. No sé por qué nos íbamos a implantar en una pared y queríamos implantarnos sin tocar la pared. Oh, está buenísimo. Es un reto. Y claro, y lo que queríamos buscar en un principio era como desde la parte de arriba crear unos muertos. Muertos se llaman a contrapesos y cables que fuesen hasta la pared y sostuviesen toda la estructura desde esos contrapesos. Entonces el impacto en la pared iba a ser mucho menor porque nosotros dentro de Perspectiva Aérea, que es nuestro estudio, tenemos esta búsqueda de siempre encontrar cómo generar la mayor cantidad de metros cuadrados habitables por la menor cantidad de impacto en el terreno. Básicamente es como el enrosque que siempre cargamos, así que fue una de las primeras cosas que recuerdo de tenemos este desafío. Perfecto, ¿cómo nos enroscamos para que no toquemos nada, que flote así como? Y justamente por esa búsqueda de Perspectiva Aérea, que es un estudio brutalísimo, tuvieron que buscar una alternativa para poder llevar esas cápsulas hasta allá, porque creo que la primera propuesta, o la más sencilla, impactaba sí o sí el ambiente. Había que podar para poder subir las cápsulas y ustedes buscaron una alternativa mucho más amigable, más costosa, pero al mismo tiempo que fuese acorde con lo que ustedes creen, con la filosofía que tienen ustedes, que es justamente afectar lo menos posible. O sea, la palabra enrosque creo que es una palabra que nos define muy bien en ese sentido, porque sí hay mucha búsqueda interna nuestra, mucha discusión sobre eso, digamos, sobre nosotros buscar sorprendernos. Cuando decimos nosotros, esto es muy importante decirlo, somos un equipo, ¿no? O sea, somos nosotros dos, por supuesto, con un equipo atrás que nos está poniendo límites por todos lados, que para eso están, y eso es lo mejor. Porque si no, ustedes siguen de largo, volando. Sí, porque nosotros, por supuesto, que al tener la posibilidad de tener un equipo de ingeniería muy profesional y muy grosso, y un equipo de metalúrgica muy grosso, y un equipo de técnica aérea, y un equipo de manejo de riesgo grosso, por supuesto que nosotros nos permitimos volar, porque ese es nuestro trabajo. Claro. Nuestro trabajo es poder desafiar, pero sí somos muy, muy, muy respetuosos de los límites que encuentra el equipo, que en realidad es parte de... Entonces, dicho eso, sí hay mucho enrosque con desafiar lo ya realizado y las ofertas que había. Por ejemplo, en el campo, los chicos del campo nos decían, chicos, hagámosla simple, abramos un camino por atrás, subamos todos los materiales y descendámoslos a la pared. Y a nosotros no nos cerraba la lógica, y entonces después decidimos ir por un camino que nosotros en algún punto ya conocíamos, que eso es muy loco. No lo conocíamos del todo, pero sí veníamos a hacer muchos montajes aéreos. Prácticamente todos nuestros montajes siempre fueron aéreos. Venimos del mundo de los montajes de motores, montajes de escenarios, shows aéreos, operación de personajes en escena, todo ese tipo de técnicas. Y acá fue, bueno, nada, son 500 metros para arriba, era medio kilómetro para arriba, pero podemos hacer esta obra toda por el aire. Y si hacemos esta obra toda por el aire, nos vamos a ahorrar
entrar a un bosque. Lo que me parece arrechísimo es el hecho de lo complejo que esto puede sonar, digamos, porque cuando uno ve las imágenes, de verdad es futurista, la cápsula, todo el tema. El tema incluso para la gente llegar, cómo ustedes establecieron todo ese tema para que la experiencia completa es un lujazo, o sea, y que a pesar de que hay que caminar creo que 1 kilómetro o más, hay que subir una montaña, todo esto, y luego hay que caminar por un puentecito, que yo soy muy cagado por esas cosas, a mí me da mucho miedo. A ella, a Vanessa que está detrás de la cámara, le encanta, está loquísima por ir. Aún así, toda esa estructura que está allí, digamos, la huella que deja es minúscula para todos los beneficios que le puede dar a una persona que va y mira el trabajo espectacular que ustedes están haciendo. O sea, ¿cómo ustedes logran todo esto? Y si le puedes contar al que no conoce cómo se llega allí, por favor, para que la gente sepa cómo es el tema. Hago un repaso rápido de la experiencia. Uno va a llegar al Por campo, favor. Está a 12 kilómetros, el campo está a 12 kilómetros del Chaltén. Vas a llegar al campo, tenemos un main lodge abajo, que es una recepción en donde vas a dejar tus cosas, vas a poder básicamente dejar todo tu equipaje y agarrar un equipaje liviano como para subir. Hay una subida que es de 2 kilómetros. En realidad la subida es de 370 metros, pero la hicimos de 2 kilómetros para que sea bien amigable. Hay una pequeña recepción arriba donde vas a llegar y vas a recibir tu arnés y tu casco y tu última charla de seguridad y siempre vas a estar acompañado de un guía. Y después, para ingresar a la pared, la verdad que dejamos una caminería de pared muy linda. Se le dice vía ferrata, pero realmente esto podríamos decir que es mucho más cómodo que una vía ferrata. Son una serie de escalones y plataformas, donde por supuesto tenés una gran exposición a la altura, porque es parte de la idea. Y también es muy parte de la idea, y esto es muy importante que lo sepa la gente, que es que esto está pensado para que sea como un refugio del viento, un refugio del clima. Entonces, en todo tu sendero de ingreso, tu subida y tu sendero de ingreso, te vas a encontrar con que estás en la Patagonia profunda. Digamos, estás en un lugar donde corre viento, donde pasan un montón de cosas a nivel climático, y donde quizás no podés una noche poner una carpa porque te sopla el viento en la cara. Claro. Y sí, ponerse una carpa está buenísimo ir en carpa también, porque amamos eso. Ahora, esta posibilidad que estamos creando, que se dio para crear, nos da la posibilidad de repente estar en un clima fuerte y poder estar contemplando ese territorio. Lo cual a nosotros también nos sorprende. Nosotros somos de ir en carpa a los lugares, solo que se nos dio esta posibilidad y poder crear esa experiencia de estar en un refugio del viento, en un refugio del clima, en confort. Parece una locura, o sea, es una cosa muy, muy loca. Y que esa pieza sea removible me parece maravilloso. Esa es parte de nuestro esfuerzo, de crear una pieza que cuando la saquemos deja 9 agujeros así en la roca. Eso. Y que todos los escalones de ingreso tienen 2 agujeros que son así, y que sacamos esos escalones de ingreso que la mayoría que ni siquiera tiene químico, directamente están metidos nomás. Entonces los sacás y... Entonces hay muchas cosas que están muy buenas, que son detalles que quizás la gente lo mire y dice, están haciendo, no sé... Hay muchos haters también. Sí, bueno, justamente yo veía que por lo menos el tema de los inodoros tenían aserrín, y que por supuesto por lo menos el tema de los desechos, la gente eso va a ser reusado como abono. Por lo tanto, a mí me parece que con todo lo que tú describes de la experiencia, de todo lo que vives, esto no es para todo público, esto es para gente que primero que tiene... que le guste este tipo de experiencia, que tenga la gallardía de enfrentarlo. O sea, yo no... capaz mañana lo vivo, sí, porque como... Seguro. Vanessa sí, me ha Vanessa hecho... lo va a llevar. Vanessa sí, Vanessa quiere. Aparte ya me ha puesto en cosas que yo no quiero, al límite así de donde siento que mi vida pasa así por mi cara. Y por lo tanto, pues, evidentemente, la gente que no se puede dar este tipo de lujos, pues critica. Y eso es algo natural. O sea, la crítica...
siempre va a estar, independientemente de lo que sea, bien sea por el precio, bien sea por el lugar, bien sea por el desconocimiento de lo amigable que es y piensan que ustedes están cagándose en el ambiente donde, o sea, ahí demuestran también la ignorancia de que no los conocen, evidentemente. Nosotros obviamente lo que buscamos es que en las cosas que diseñamos, cada una de nuestras decisiones esté enfocada en buscar cuál es el mínimo impacto que puedo crear con eso que voy a crear. Es como, se van a crear esas cápsulas, buenísimo, ¿cómo hacemos que sean removibles? Se va a crear la vía ferrata y necesitamos los escalones, buenísimo, ¿cómo hacemos que los escalones se tomen a la pared por tracción mecánica y no por químico? Vamos a construir las casas del personal arriba, buenísimo, busquemos hacerlas con bloques de plástico reciclado, evitemos utilizar otro tipo de materiales, evitemos el hormigón, etcétera, etcétera. Entonces, en cada una de las mini cositas tomamos decisiones siempre en base al menor impacto. Si hay impacto, es arquitectura. Y bueno, siempre va a haber el que no le guste, pero también está bien. Está bien. Sí. Luis, perspectiva aérea no solamente se limita a O, como ya dije. No. Ustedes tienen otros proyectos en los que están trabajando, pero antes de que me hablen del futuro y lo que están haciendo, ya ustedes quisieron más o menos como un poco adelantar cómo se juntaron. Ustedes son dos locos de la cabeza que se la pasaban jugando en las alturas y dijeron, con esta mierda podemos hacer algo más que un hobby. Claro. Coño, ¿cómo llegaron a esta unión tan loca y tan rara y al mismo tiempo tan interesante? Mira, personalmente yo tengo ya 16 años haciendo deportes de altura. Me empezó a gustar desde muy chico el montañismo. El montañismo me llevó a la alta montaña me llevó a la escalada. La escalada después me llevó a ver gente caminando en líneas, como en cuerdas. Uh-huh. Y me llevó a eso también... Es que perdón que te interrumpa. La última vez que yo te vi a ti en Venezuela, que fue en el año 2014, estaba yo con Vane en El Sambil y estábamos comprando unas cosas porque nosotros nos íbamos del país y íbamos a estudiar en Londres. Y te consigo a ti, te cruzo justo el día antes de irnos. Y tú me dices, marico, qué alegría verte, que soy yo. Nos saludamos como siempre con mucho cariño. Y tú me dices, coño, bro, te invito que vamos a ir a una excursión, no sé qué, en la Gran Sabana. Nunca se me va a olvidar. Claro. Marico, es una ganga, me picaste el precio, de verdad, para lo que incluía todo el pack de excursión, bla, bla, bla. Yo decía, Luis es demasiado hippie. O sea, todo lo que me estaba vendiendo es demasiado... Y te dije, no, marico, yo me voy para Londres. Dijo, marico, váyase a Londres, tranquilo, vaya, disfrute y después nos vemos. Claro, yo en ese momento estaba llevando, más que excursiones, yo estaba armando grupos de amigos para que nos fuésemos a conocer el Roraima Tepuy, en la Gran Sabana. Y después, después de esa vez te vi caminando en una línea. Caminando en una línea sobre la calle Corrientes. Exactamente, perdón que te interrumpí. Claro, bueno, todo esto también me llevó a hacer rigging, que es operador de cuerdas, de acceso por cuerdas. Hacer rigging dentro de un sistema artístico donde trabajaba principalmente con acróbatas aéreos o con bailarines aéreos, etcétera. Eso, hasta ese momento yo tenía como una dualidad en la que... esta dualidad mía era, tengo la arquitectura por un lado y tengo la pasión por la altura por otro. Te entiendo. Y como con mi profesión, que era la arquitectura, obtenía dinero para hacer algo de altura, irme a la montaña, o sea, hacer las cosas que me divertían, y era una dualidad hasta que el mundo del rigging empezó a unir eso. Porque las empresas de rigging donde empecé a trabajar, pude empezar a meterme en la parte arquitectónica también, empezar a hacer los planos de los montajes o empezar a diseñar pequeñas piezas que necesitaban los acróbatas para montarse y hacer cosas. Así que ahí se empezó a unir mi dualidad, en la que la arquitectura y la pasión por la altura empezaban a hacer algo en conjunto. Y allí como que ya se empezó a solidificar eso y dije, ok, como que me encanta esto que está pasando, esto que está sucediendo. Llegando acá a Buenos Aires,
cuando comencé a hacer Highline. Sí. Highline es un deporte como el slackline, que la gente camina entre árboles, pero en altura. Ahí es donde me consigo con Nardo. Porque él estaba dictando esta formación que se llamaba del piso al cielo. Ok. Que ahorita Nardo te va a contar de qué se trataba. Pero... Menos mal que se llama así y no del cielo al piso, porque si no... si no caga toda la experiencia. Tal cual. Así que empiezo a hacer Highline y ya conociéndonos comenzamos a empezar a hablar de proyectos. Y es muy interesante que la primera charla, o sea, en el curso ese que él está dictando, nos sentamos a hablar y la primera charla que tuvimos y nos sentamos fue voladísima y dibujamos algo. Fue como que él empezó a hablar, me dijo, ¿sabes que tengo un espacio donde a mí se me ocurrió hacer algo así y así? Él, mientras iba hablando, yo iba dibujando. Ok, dale, vamos a ver si esto empieza a tener forma, y terminamos dibujando, pero era algo como un domo. Sí, era un domo de 50 metros de altura, donde habían 2 edificaciones, un lago abajo, todo. Iba a la locura, pero era súper interesante, ¿no? Brutal. ¿Cómo fue esa experiencia tuya, digamos, de conocerlo a Luis? Porque entiendo que tú eres como la parte más volada creativa y Luis es como también a veces el cable a tierra, ¿no? El que plasma las cosas en papel. Es una buena mezcla igual, porque a veces pasa lo opuesto. Es buenísimo, o sea, ya nos vamos como compartiendo, ¿no? Ok. La locura se contagia. Sí, si no, mira o sea, a Don Quijote Sancho Panza. Sí. Sí, digamos, cuando nosotros nos conocemos, yo estaba haciendo el curso del piso al cielo. Yo vengo a mis 18 años, empecé a hacer equilibrio, la práctica que el deporte se llama slackline. Uh-huh. Y en ese momento estaba trabajando un entrenamiento que duraba 1 año, que era un entrenamiento para adaptarte a la altura con la línea, y hacíamos un trabajo en el parque, y después pasábamos a una fábrica donde hacíamos altura, y bueno, medio que aprendías como las bases del deporte, y después entrabas a la comunidad del deporte, que es una comunidad a nivel nacional, ¿no? Que ya funciona sola. Y fue buenísimo nuestro encuentro, porque él empezó como alumno, pero esa vuelta, me acuerdo, esa noche, además estábamos en una fábrica abandonada que nosotros usábamos de parque de altura. Todas nuestras conversaciones hacían que él terminaba bajando, concretando mucho ciertas ideas voladas que yo tenía, y fuimos generando como una sinergia en la que yo era tipo, che, Luigi, escúchame, tengo esto, a ver, ¿qué podemos hacer? Y está buenísimo porque, digamos, ahora, por ejemplo, vos nos llaman o nos pasa con Ovo, que es un proyecto que ya realizamos, pero hemos presentado tantas cosas nosotros, hemos hecho tantas cosas que ninguna ha salido durante muchos años. O sea, real, digamos, y creo que nuestra unión se vuelve más sólida, más fuerte cuando nos lanzamos a hacer un desarrollo que se llama BOM, que todavía no lanzamos, que ya lo empezamos hace 4, en realidad es el fundamento de nuestra unión. Okay. Y que es una obra creativa mía, es una obra artística, a la cual Luis vendría a ser como el realizador de la bajada a tierra, digamos. El anclaje. El anclaje a tierra de la obra, que trabaja justamente con figuras geométricas en el aire, ¿no? Sí. Y entonces, para mí, encontrar un partner que me decía, eso que estás diciendo está bueno, a ver, ¿qué te parece si así le podemos dar forma? También hizo que nosotros podamos darle forma a un equipo y podamos darle forma a una empresa. O sea, hoy el estudio que tiene a Ovo como un bebé, digamos, y que tiene la obra de Globant, que ya está funcionando,
vamos a seguir trabajando este tipo de ideas que quizás no son turísticas, pero sí son de experiencias. Claro. Porque mi mundo artístico deviene un mundo muy somático. O sea, deviene mucho de un mundo somático. Okay. De un pensamiento somático. De bueno, a qué tipo de experiencia quiero exponer a las personas para que tengan una vivencia memorable. Claro. Como trabajar mucho también con la memoria. Con crear una experiencia que no sé, que sea imborrable y que tenga un valor. Claro. Eso es lo que yo le llamo arte en cierto punto, porque eso es un punto como parte del foco que trabajo internamente, y Luis viene a ser como la primer persona que realmente se entusiasma en darle estructura. Claro. Entonces, Es el que cree en el loco. Sí, pero porque él también está re loco. Por eso. Yo a veces me siento el conservador entre nosotros. ¿En serio? Sí. No me cabe la menor duda. Es buenísimo. No me cabe la menor duda. Es como que él dijo, ¿estás loco? Bueno, dale, vamos. Y yo tipo, pará, no tanto. Hasta ahí no era, ahí sí. Es buenísimo. Y obviamente que tenemos siendo, o sea, empezando una empresa, tenemos todos los roles, ¿no? O sea, claro. Empezamos teniendo todos los roles. Hoy, por suerte, estamos trabajando con un equipo. Claro. Pero igual en dúo a nosotros se nos da muy bien. Tenemos una tercera pata, que es el hermano de Luigi, que es ingeniero mecánico. Lo conozco. Tu hermano mayor. Claro, sí. El Edu, mira, no sabía que estaba ahí. Que el Edu es como una bajada a tierra hermosa. Nato, tú sabes que el otro día yo hablando con Luigi, él me estaba más o menos explicando un poco cómo fue ese primer acercamiento que tuvieron ustedes en lo que derivó hoy en día, que es perspectiva aérea. Y cuando él me cuenta más o menos cuál fue la idea que tú tenías, yo no entendí una mierda, no entendí nada hasta que él me lo tuvo que mostrar en el iPad y ok, ya entiendo un poco. ¿Puedes contarme más o menos cómo surge esa idea de esa cosa flotante? Sí. A ver, BOM surge como una cruza entre balance, oxigenación y movimiento. Me encanta las siglas, brutales. Tiene que ver con un proceso creativo que empiezo a hacer en principios del 2018, en donde mi primera intriga fue, vengo hace 10 años haciendo equilibrio, vengo hace 10 años bailando, que bailo contacto e improvisación hace muchos años, esa práctica. Y vengo trabajando con la respiración consciente hace muchos años, era algo que me pasaba y que lo hice mucho, y me dio muchas ganas de sintetizarlo en algo diferente. Eso fue como el primer input. Digamos, una vez que ese input surge, me empieza a intrigar mucho el hecho de generar una espacialidad y que el balance, oxigenación y movimiento se transformen en una experiencia somática. Eso fue como lo primero, ¿no? Imagínate caerle a quiero hacer una experiencia somática que cruce. Entonces, digamos, desde lo que es la experiencia somática y desde lo que tiene que ver con cosas que ya después materialmente a mí me identifican. Por ejemplo, a mí el textil, o sea, el mundo textil es un mundo que a mí me dio mucha experiencia, porque caminar en la altura, camino sobre cintas textiles. Entonces, para mí el textil fue un primer elemento que me pareció muy importante incluir en la obra. Y entonces, BOM tiene bastante más desarrollo de lo que estoy diciendo ahora estoy diciendo como gérmenes, ¿no? Pero esos gérmenes son los que le empiezan a dar forma a trabajar con una espacialidad que te exponga a la altura, con una espacialidad que además de exponerte a la altura, te exponga a la inestabilidad. O sea, para mí hay algo de la altura y la inestabilidad en lo que es el soma, o sea, en lo que es la experiencia, que me parece muy interesante trabajar. Y, bueno, lo que termina diviniendo es que esa inestabilidad y esa altura es una propuesta lúdica también, que es una propuesta de transformar ese espacio.
Junto a Luis llegamos al cubo, porque el cubo tenía, en realidad, BOM, al principio era... ¿Estamos de tiempo bien? Perfecto, estamos perfectos. Al principio BOM era un cuadrado, un círculo y un triángulo, y eran los 3 colores primarios. Y, o sea, yo escribí en un cuaderno BOM, escribí un cuadrado, un círculo y un triángulo, y abajo puse los 3 colores primarios y dije, bueno, voy a empezar a trabajar desde acá. Y llegamos al cubo porque el cruce de materiales era muy interesante a nivel estabilización de espacio. O sea, poder crear un cubo que en realidad sería como un hipercubo el que creamos, habitable, y la geometría que tenía el cubo era muy interesante y muy estable para esta primer prueba. Eso fue muy, muy importante. O sea, cuando nosotros pudimos hacer el cubo y maquetarlo y verlo, fue muy importante. Y cuando lo realizamos y lo pusimos en altura, que fue antes de la pandemia, fue muy poderoso para nosotros como dúo. Entendimos algo muy interesante. Y después viene todo lo que es el desarrollo de obra, que es lo que vamos a lanzar felizmente este año o el año que viene, que es ya el desarrollo de la experiencia, en donde ya del cubo variamos, o sea, usamos el cubo como método y dijimos, bueno, vamos a los sólidos platónicos porque comparten las propiedades geométricas, y también a nivel montaje, a nivel simbólico, a nivel montaje, a nivel muchas cosas. Me interesa mucho crearle dibujos en 3 dimensiones a esos sólidos, ¿no? Claro. O sea, la obra va a trabajar sobre crear dibujos en 3 dimensiones, cooperativos, espontáneos, digamos, de procesos espontáneos y conversacionales. Y me interesa mucho la conversación, me interesa mucho la espontaneidad, me interesa mucho la exposición. Me interesa mucho qué es lo que nos pasa cuando estamos ahí. Sí. Y me interesa mucho también lo lúdico y lo que se pierde en el tiempo y en el espacio, ¿no? Como algo de poder crear y descrear. Y Los Sólidos me pareció una muy buena primer serie para trabajar. Eso está muy interesante porque si te pones a ver, últimamente uno cuando entra a las redes sociales o a cualquier plataforma online, hay un montón de gente tratando de... Algunos de forma profesional y otros queriendo ser unos pseudogurús, diciéndole a la gente cómo tienen que despertar su lado creativo y explicando un montón de cosas que bueno, que como te digo, hay unos que son especialistas y suena brutal. Y entonces, wow, qué interesante como lo plantea. A mí, por ejemplo, me gusta mucho, ya lo he dicho aquí muchas veces, Rick Rubin, me parece que es un tipo brillante. Y por ahí hay otros que digo, wow, este tipo está vendiendo humo. Sin embargo, históricamente, y por lo menos Luis y yo, que compartimos mucho el tema musical, que nos gusta más o menos los géneros parecidos, yo le contaba a él de que siempre los músicos más experimentales se exponen a experiencias bastante drásticas para poder obtener experiencias creativas mucho más fuertes. Por ejemplo, yo le ponía a él el ejemplo de Marilyn Manson, quien se sometía a pasar varios días de hambre y sueño al mismo tiempo, o sea, un insomnio radical, para que eso le generase, digamos, una especie de efecto psicológico para que lo que produjese a nivel de composición fuese loquísimo. Entiendo que una de las ideas que tiene, por lo menos el cubo aéreo, me explicaba Luis, que era tratar de como converger gente para hacer una especie de brainstorming en las alturas, en un espacio aéreo, cúbico, donde te esfuerzas, digamos, a mantener una estabilidad, pero al mismo tiempo cuidando la del otro. Es una mierda que me pareció demasiado creepy. Y dije, o sea, ustedes están mal, pero me encanta que estén así de mal. ¿Cómo creen que esto puede afectar? Porque, como te digo, o sea, si bien el tema de la creatividad está muy en boga últimamente, pero no todo lo que está en boga es necesariamente bueno, sino todo aquello que es único, irreverente y que propone algo distinto. Lo de ustedes me parece, incluso estéticamente está bien, porque es lindo verlos, es hermoso. Y aparte va con un concepto ambiental, vuelvo y repito, muy amigable.
Y sí, es lo que se busca, ¿no? Al menos yo como arquitecto, sobre todo cuando encuentro desafíos como este, como con el que me llegó Nardo en ese momento de, buenísimo, quiero esto, y me explicó toda esa locura que acaba de describir. Que es difícil entenderla solamente como él la explica. Yo porque Seguro. la vi. Yo quiero que tú me mandes luego imágenes para poner la posición. La gente no va a entender todo lo que le explicó. Seguro, ahí la veremos. Pero entonces, como que el desafío de, buenísimo, creemos un espacio expuesto a la altura, que sea inestable, que permita tener a 3 personas viviendo un proceso creativo en vínculo, y que además las personas no tienen por qué tener experiencia con manejo de cuerdas ni nada, por lo tanto tiene que ser de acceso todo público, y que por lo tanto, si voy a meter ahí gente, tengo que poder crear sistemas estructurales que sean certificables. Entonces, claro, ahí empezó todo un proceso creativo en donde tú pones el ejemplo de Marilyn Manson que se va a los extremos, y estos son como esos extremos que de repente a mí como arquitecto no me motive tanto diseñar una cocina, pero es esto que me toca tanto el corazón o me toca tanto mis pasiones, es, ok, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo metemos a gente ahí arriba para que vivan este proceso creativo que quiere dictar Nardo como artista, y que sea totalmente seguro, que sea certificable y que además sea estético y que brinde algo también para el espectador? Porque en la arquitectura no solo el que habita es el usuario de la arquitectura también impacta en todo el que esté sobre el contexto, ¿sí? Así sea una toma de dron, impactó en el paisaje, la arquitectura impacta en el paisaje. Entonces, como poder tomar todas esas características y nuclearlas en una sola cosa que quepan en un documento y esté escrito y totalmente definido. Es hermoso, es como desafío, pasar esa semana sin comer. Marilyn Manson. Sí, aparte, algo que también a mí me cautiva mucho es el hecho de que describirlo, explicarlo, verlo desde abajo es estéticamente hermoso, pero también el hecho de que tú dices, bueno, meter gente allí que no tenga esa capacidad, o sea, que no haya tenido previamente una experiencia en las alturas, ustedes sí las tienen. Ustedes saben lo que es estar allá arriba. Y ustedes saben que es cagante. Ustedes saben que ustedes son masoquistas los dos. Yo quiero que tú le cuentes a alguien que, por ejemplo, nunca ha estado montado en una línea, que se siente, y que a pesar de que lo haces muchas veces, la experiencia se repite. Porque un artista te dice, yo cuando subo a la tarima siempre siento nervios. ¿Ustedes sienten nervios igual cuando se montan a esa línea? Seguro. A mí nunca se me ha quitado el miedo. O en mi experiencia personal, el miedo nunca se va. Y tampoco es que sea adicto a la adrenalina como como la gente cree. Yo creo que uno es adicto a lo que pasa después de la adrenalina. Como ese estado de hiperfoco en el que entras, ni siquiera te das cuenta que estás ahí adentro, y cuando sales dices, wow, qué increíble lo que pasó ahí adentro, quiero entrar de nuevo. Sí. Pero el miedo es algo que te acompaña, el miedo es algo inherente al ser humano, es primitivo, se activa en altura, específicamente con lo que estamos hablando. El miedo en altura se activa, y el miedo lo que va a buscar es que quieras huir, quieras defenderte o quieras quedarte paralizado. La altura por lo general pide huir. Tú empiezas a entrar a la línea y la mente lo que empiezas a decirte es salgamos de aquí ya, vámonos, para atrás. Entonces es como aprender a trabajar con él y aprender a
a seguir operando pensamientos y movimientos dentro de esa cantidad de miedo. El miedo no se va, siempre va a permanecer, solo que empiezas a aprender a seguir operando movimientos dentro de ciertas cantidades de miedo. ¿Y cómo lo logras? ¿Tienes una estructura, digamos, a nivel psíquico, a nivel respiratorio, a nivel físico, para poder lograr controlar ese miedo, pese a que siempre está? Sí, Vini, al menos yo en mi proceso de altura es respiración. ¿Cómo es? Que la respiración no corte, hacer respiración constante y que no corte. Okay. Esa respiración constante va a ir cambiando. Al principio está temblorosa hasta que empieza a regular y no dejar de hacer movimientos. El hecho de no dejar de hacer, así sea micro movimientos, muevo una mano, muevo otra, voy a mover el pie, pero no quedarse paralizado ayuda al cuerpo a entender que sigue en movimiento, que está en movimiento y no le das espacio, le das el mínimo espacio a la mente para que te bombardee con todo eso de huyamos de aquí o quedémonos paralizados, no te muevas porque nos vamos a matar. Como que es eso, es un poco de ese intercambio que tienes contigo mismo, porque pareciera que fuesen dos personas hablando cuando estás ahí en esa situación, una que está diciendo vámonos de aquí ya, y tú que estás, o sea, tú mismo que también te estás diciendo tranca, estamos bien, claro. el sistema es seguro, yo armé el sistema, así que confiemos en esto, porque yo lo armé, sé que el anclaje está bien, sé que este anclaje está bien, sé que el nudo está bien porque me lo hice yo y además le pedí a mi amigo que lo revisara, así que estamos ok, vamos claro. para adelante. El hecho de ustedes dos haber trabajado y que siguen haciéndolo en este deporte aéreo donde están constantemente enfrentándose al miedo y, por qué no, a la muerte, pese a todos los sistemas de seguridad, pero es un pensamiento que me imagino que recurrentemente les viene cuando están montados allí. ¿Cómo afecta eso en sus vidas? ¿Qué beneficio les ha traído? ¿Cómo ustedes enfrentan la vida gracias a la experiencia que esto les da? Y en segundo lugar, quisiera conocer un poco, porque me ha llamado mucho la atención, ¿cuál es la filosofía o concepto espiritual que manejan ustedes dos? Yo cuando hablo con ambos noto que hay como una especie de filosofía de vida mucho más espiritual, que encuentran a través de la geometría y el deporte ciertas herramientas espirituales que les puede dar un concepto, digamos, o una forma de concebir la vida distinto. No hablo necesariamente desde el punto de vista religioso, pero sí desde el punto de vista de la concepción del ser y de la forma de enfrentar el día a día. Si me pueden explicar esas dos cosas cada uno, cómo las enfrenta, me encantaría para cerrar. A mí se me venía mientras hablabas ese espacio que nombré hace rato, en ese momento lo llamé hiperfoco, lo que venía después de la adrenalina. Ahorita lo podría llamar como ese espacio de no tiempo, porque no hay nada, porque estás tan enfocado en una sola cosa que todo lo demás tiende a desaparecer. El hecho de transitar o traspasar siempre la barrera del miedo y la barrera de la inseguridad y todo esto para poder llegar allá tantas veces y crearlo hábito y aprender a habitar el miedo desde allí, desde la inestabilidad o la inseguridad. Se siente cómo se puede traspolar a la vida, porque cuando estás, la vida te expone totalmente siempre, te expone a momentos de inseguridad, te expone a momentos de inestables, inestabilidad económica, inestabilidad emocional, etc. Yo siento como mi cuerpo reacciona igual que allá arriba cuando entra en esos estados. Esa respiración que te nombraba se activa, como que todo ocurre porque de alguna forma logro traspolar eso, esos procesos neuronales que se conectaron allá arriba a los procesos normales acá en la vida. Bueno, aunque eso también es normal, ¿no? Sí. Pero se entiende la idea. Sí, perfecto. Entonces, y yo creo que para concluir me sucede que como arquitecto me encanta la posibilidad de poder brindarle a las personas
Eso que aprendí allá arriba, que las personas no tienen la posibilidad de vivirlo porque no tienen, o no muchos, tienen la experiencia con cuerdas o el manejo de equipos, etcétera. O las bolas de O subirse. las bolas de subirse ahí arriba. O los ovarios. O los ovarios. La posibilidad de que lo puedan hacer en sistemas totalmente seguros y controlados. Espacio físico construido, seguros y controlados para que igual te puedas exponer a la altura. Hermoso. Eso es lo que a mí me maravilla. Bueno, la pregunta es muy amplia, entonces Sí. es como... o sea, sí creo que la práctica del highline, como también la práctica del contact improvisación o la práctica de la respiración, a mí me han dado como bajadas a cuerpo y muy, muy concretas de cómo seguir atravesando esta experiencia compleja en la que estamos, ¿no? Digamos, es una experiencia... estar vivos es indescriptible, ¿no? Entonces, sí hay un apoyo en el hacer y en las experiencias que en el cual me apoyo mucho, quizás a nivel espiritual, como decías. Me es muy difícil como ponerle palabras. Diría que hoy para mí lo espiritual tiene mucho que ver con los vínculos, ¿no? Con la red vincular, con la red de conversaciones, con la red que nos compone, con estar ahí y estando conmigo, estando escuchando esa red, porque también habita en mí, ¿no? Todo el tiempo, digamos. Sí hay algo, creo que me percibo muy en red y muy, muy en relación. Creo que es como ir trabajando esa síntesis personalmente, creo que es muy interesante. Y bueno, las prácticas que son así de extremas, o sea, yo creo que el highline es muy extremo, pero creo que el contact improvisación también lo es, porque es una práctica de riesgo en una sociedad en la que no nos estamos acercando mucho corporalmente todo el tiempo. Entonces es una práctica de riesgo que tiene que tener mucho cuidado también, mucho marco. Y la práctica de respiración también, porque es una puerta, es un tobogán al interior. Y es un tobogán al interior, y en el interior estamos todos, o sea, digamos, en el interior está todo esto, ¿no? Que es un montón y que es muy complejo. Y entonces, yo al menos vengo de esos 3 micromundos y entonces me apoyo mucho en la práctica, me apoyo mucho en el hacer. Y creo que eso me acompaña mucho a poder conversar y vincularme con la gente con la que estoy cerca de una forma lo más amistosa y amigable y creativa posible, ¿no? No sé, hay algo ahí. De verdad que, bueno, yo estoy muy contento porque estén acá. Les agradezco el tiempo, les agradezco la explicación, les agradezco que estén aquí. De verdad que van a volver, espero. Tienen tiempo para volver. Sí. Así que nada, agradecerles. A mí casi no me gusta siempre decirlo, pero es importante que se suscriban, que se sumen, porque ese tipo de conversaciones son brutales y que tenemos 2 artistas aquí brutales. O sea, porque aunque Luis insista en que él no es artista, yo siento que él tiene toda esa habilidad, ese talento y todo. A ver, lo conozco hace muchos años. Es un artista completo. Nada más miren en la pinta. O sea, Yo vine formal, ¿viste? sí. O sea, el tipo está comunicando solamente con estar. Así que nada, chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias Espero a que hayan vos. pasado bien. Vamos a hacer un brindis aquí, mire, con agua. Nosotros con vino, con lo que nos queda más allá atrás. Pero bueno, gracias por estar, chicos. ¿La pasaron bien? Gracias. Excelente, Me encantó. excelente. Increíble, un placer, de verdad, muchas gracias. Por favor, la invitación. Gracias por El gusto es invitarnos. mío. Muchísimas gracias. El gusto es mío.